Buenos días, presento mi trabajo de estadística descriptiva, la actividad número 7, conformada en los integrantes de mi grupo son William Rivas y José Apráez. Presento lo que son las tablas estadísticas correspondientes a la formación cuantitativa y cualitativa. En las tablas de frecuencia se conforman por frecuencias absolutas, frecuencia acumulada, frecuencia relativa y frecuencia relativa acumulada. La frecuencia absoluta es el número de veces que aparece un valor que se representa donde subside y presenta cada uno de los valores. Frecuencia relativa es el resultado de dividir la frecuencia absoluta con los determinados valores entre el número total de datos. Frecuencia relativa acumulada es el resultado de dividir la frecuencia acumulada entre el número total de datos representado por NI. Tenemos algunas gráficas de tabulación que son gráficas de barras, gráficas lineales, gráficos de área, gráficos circulares, gráficos mixtos y gráficos cartográficos. El taller de estadística que tenemos para esta semana es la unidad 7. Tenemos 3 ejercicios por realizar, que son ejercicios con sus respectivos datos y se les va a hacer su respectiva tabla de frecuencia. Tenemos aquí la tabla de frecuencia número 1 correspondiente al trabajo al problema número 1. Tenemos los datos por edad ya organizados, tenemos su frecuencia absoluta, su frecuencia acumulada que corresponde y sale por la frecuencia absoluta. Tenemos el porcentaje relativo y la frecuencia relativa acumulada. Tenemos su respectiva gráfica en la parte inferior. Dependiendo en la parte horizontal tenemos lo que es la edad de los niños y en la parte vertical tenemos la cantidad de niños por cada año. En la tabla número 2, correspondiente al problema número 2, tenemos los datos, primero que todo los datos de la solución, los números de datos, número de correspondiente a la número cantidad de tornillos y sus medidas. Tenemos la variable máxima que es 11.9, correspondiente a la medida máxima del tornillo 11,9. La variedad mínima, que es 10.2, que corresponde al valor mínimo de la unidad del tornillo. Tenemos el intervalo, sacado correspondientemente, la marca de clase, sumando estos dos, medida del tornillo más el intervalo, nos sale la marca de clase. La frecuencia absoluta, que viene correspondiente a la cantidad de veces que se repiten la cantidad de medida del tornillo. La fracción, tenemos la fracción decimal por cantidad de unidades correspondiente a 30, que vendría siendo el 100%, porcentaje correspondiente sacado de los decimales. Y esto nos da la frecuencia acumulada, que corresponde a la cantidad de frecuencias, el 100%. Y en la parte inferior tenemos la tabla de medida de tornillos de producción. Tenemos en la parte horizontal, tenemos las medidas de los tornillos correspondientes, desde la unidad mínima hasta la unidad máxima. Y en la parte vertical, la cantidad de tornillos correspondiente en esta sección. Tenemos la tabla de frecuencias número 3, correspondiente al problema, al punto 3 del problema. En el problema nos daba ya la gráfica, que la tenemos en la parte inferior, con las áreas de una parte de confección, teniendo costura el 25%, transporte el 20%, armado el 11%, corte el 9%, la parte administrativa tiene un 9%, bodega 6%, comercio 6% y empaque 16%. La tenemos ya distribuida de la parte de máximo a mínimo, en la parte inferior. Por área, la tenemos por área. La de mayor cuantía, que es costura, el 25%, y la de menor cuantía, comercial, que es la de bodega. Máximo y mínimo. Y número de personal. El número de personal corresponde al número del porcentaje del total de las personas. Se saca ya, se transforma el 25% y se lo convierte ya en números enteros, en número ya de personas por 110 personas, que es la cantidad de personal en el área de trabajo.
Muchas gracias.